Vamos a retomar nuestro segundo día del Foro Internacional Sostenibilidad Financiera de los Seguros Sociales, Oportunidades y Desafíos. Nuevamente, bienvenidos. Y a continuación vamos a invitar al doctor Antonio Sarria Santamera, jefe del Departamento de Gestión de Servicios Sanitarios de la Escuela Nacional de Sanidad de España. Su presentación, denominada Las evaluaciones tecnológicas en salud como herramienta para asegurar una sostenibilidad financiera, se enmarca dentro de la sección 3, Evaluaciones e innovaciones tecnológicas en salud. Le damos un fuerte aplauso al doctor Sarria para recibirlo. Este es para avanzar y este para retroceder. Vale. ¿Y el puntero es este de acá. Bueno, muchas gracias a los organizadores de este evento por la invitación para participar en esta sesión, y especialmente gracias a los asistentes por su compromiso horario de haber estado toda la mañana y volver a la hora que les han señalado. Yo voy a hablar del papel de la evaluación de tecnologías sanitarias como un elemento en el proceso de sostenibilidad de los sistemas de salud. Yo he trabajado 15 años en evaluación de tecnologías sanitarias. He sido durante 10 años director de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias en España, y en el último año, desde diciembre, soy, como les han señalado, tengo una actividad más académica. Después de ya unos cuantos años, como les señalaba, dedicado a la evaluación, pues consideraba que necesitaba una nueva visión, nuevos retos en mi actividad, y en ese sentido pues la he encaminado desde una perspectiva más académica, pero obviamente centrada en cosas que yo he venido trabajando, y es un poco lo que voy a compartir con ustedes en esta presentación ahora por la tarde, ¿no? Vale. Bueno, como cualquier otra cosa, y como decía nuestro filósofo Séneca, lo importante no es lo que haces en sí mismo, sino lo importante es a dónde quieres llegar. Y para eso te tienes que plantear los instrumentos apropiados que den respuesta a las necesidades que tú tienes. En el sentido que no tienes que convertir el instrumento en el objetivo, sino que el instrumento, en definitiva, es el medio, y tú tienes que identificar para qué sirve aquello que estás desarrollando, ¿vale? Por otra parte, cuando hablamos de crisis de los sistemas sanitarios, la crisis de la sostenibilidad, en realidad, y esto ya se ha dicho bastante a lo largo de estos 2 días que hemos estado aquí, claro, hay una crisis del gasto. Pero junto a esa crisis hay muchas otras crisis, ¿no? Que hay una crisis importante de desigualdades en salud, en definitiva. Hay una crisis importante, por otra parte, de desconocimiento de lo que hacemos en el sistema sanitario, no tanto en cuanto a desconocimiento de la cantidad de cosas que hacemos, sino desconocimiento del impacto y de los resultados de las cosas que hacemos en el sistema. Esta mañana nos estaba hablando nuestro colega coreano, ¿no? Es decir, y la necesidad que tenemos en este sentido, lo que señalaba, es decir, de que las tecnologías de la información están para esto. Es decir, las tecnologías de la información no son porque quede bonito tener un sistema de información para medir cosas, sino que en función de eso tendremos que tomar decisiones. Junto a eso, y sorprendentemente, que tenemos desconocimiento del efecto de muchas cosas que hacemos en nuestras sociedades en su conjunto, tenemos una sobrecarga de información. Es decir, tenemos acceso a muchos datos, y generamos un poquito de información y probablemente pues poco conocimiento. Y todo esto en un contexto social
determinado que genera unas expectativas de las personas legítimas por otra parte, pero por otra parte posiblemente distorsionadas por las dinámicas sociales en las que los sistemas de salud se han construido y han evolucionado en los últimos 30, 40 años. Y finalmente todo esto confluye en un punto que es de la innovación, en el que pues parece que cualquier cosa que venga bajo el paraguas de la innovación en sí mismo tenemos que incorporarla en nuestra realidad cotidiana, y por otra parte hacemos el símil y lo aplicamos también en el sistema de salud, que tiene una serie de características diferenciadas, obviamente, donde hay una responsabilidad social generada a través de la autoridad sanitaria, que tiene que hacer determinadas cosas, como ya nos decía el doctor Julio Frenk esta mañana, de la rectoría. Bueno, pues ahí hay una serie de cosas que hacen que este sector sea distinto de otros sectores de la economía y que, por otra parte, se comporta de forma diferente. Y luego veremos algunos ejemplos, ¿no?, en ese sentido. Además, también sabemos, y esto nos lo decían también esta mañana, que claro, la salud es algo y la asistencia sanitaria es algo distinto, es muy importante y puede ayudar a resolver determinados problemas. Pero aquí, pues, dos clásicos, ¿no? El informe Lalonde y los trabajos de Thomas McKeown, que vienen a decir que la salud se genera en otros sitios donde las autoridades sanitarias a veces tienen poca capacidad de influencia, pero que, por otra parte, no por gastar mucho en salud vamos a tener mejores resultados en salud no gastar mucho en asistencia sanitaria, vamos a garantizar que la salud de las personas es mejor. Lo que pasa es que esto también hay que verlo con cierto cuidado, ¿no? Cierto cuidado. Estos son datos de países de la OCDE y entonces, claro, aquí vemos que efectivamente hay que gastar, hay unos mínimos que hay que gastar. Si no se gastan esos mínimos, no se llega realmente a garantizar la satisfacción de la expectativa de salud de las personas. Pero que por encima de determinados niveles de gasto, la curva se aplana. Y aquí, aunque esta curva, claro, en el modelo aparece así, en realidad esta curva hace así, pues se va para abajo. O sea, por encima de determinados niveles de gasto, lo que termina pasando es que estamos, y esto es importante también, detrayendo recursos para canalizarlos a la asistencia sanitaria de otros sectores que probablemente necesiten ese input de recursos y que sin ellos no estamos realmente garantizando la salud de las personas. Por otra parte, también sabemos, y aquí hablando de la innovación, que gran parte del exceso de gasto que estamos observando en todos nuestros sistemas sanitarios tiene que ver con la introducción de la innovación, que tiene un doble componente, que es, yo soy médico, no soy economista y sé solamente dos cosas de economía, ¿eh? Esto que es el precio por la cantidad y luego otra cosa que les voy a comentar que me parece muy importante también. Entonces, claro, si introducimos algo, tenemos que ser capaces de introducirlo y las cosas funcionan, pero solamente para algunos pacientes y solamente en determinadas circunstancias y condiciones. No funcionan siempre para cualquiera, no, funcionan solamente para algunos pacientes, ¿vale? El problema es que en el sistema sanitario introducimos muchas cosas y luego las cosas son living things, son seres vivos que tienen vida propia en el sistema sanitario. Una de las cosas, como lo señalaba, de las tecnologías sanitarias es, que es a la que me voy a referir ahora, es el efecto que tiene la innovación en términos del precio al que se incorpora al sistema. Estos son datos del Observatorio de Terapias Oncológicas que hay en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, donde pues tienen analizados todo el precio de las terapias oncológicas en los últimos años y lo que se ve, pues lo que está pasando, pues bueno, los precios y cómo cada vez esto se va más para arriba. Este tipo de terapia que, por otra parte, ofrece beneficios en muchas ocasiones marginales, es interesante compararlo con lo que sucede
con la introducción de otras tecnologías y las tecnologías pues básicamente informáticas o de computadoras, ¿no? Esto es la famosa ley de Moore, ¿no?, que habla de la capacidad de procesamiento de los dispositivos. Y esto es lo que ha pasado con los dispositivos móviles, cómo se han ido transformando desde que se fueron introduciendo. Es decir, la capacidad que han tenido hoy en día de adaptarse a la realidad. Pero la otra cosa es, y esto es lo interesante, el diferencial de precio que hay por unidad de tecnología que nos aportan. Es decir, que en otros sectores la industria ha hecho un esfuerzo importantísimo por la eficiencia, mientras que aquí, en el sistema sanitario, la industria en general no ha hecho ese esfuerzo por la eficiencia. Probablemente porque el mensaje que le hemos trasladado durante 40 o 50 años es: tráeme cosas porque yo las voy a comprar y no me preocupa ni el precio ni mucho el valor que tengan. Tráeme cosas que sean innovadoras. Porque tenemos esto que es tan extraordinario, que son los sistemas sanitarios, que durante 50 años los hemos estado con mucha capacidad de financiar y los queríamos extender a la población de alguna manera, sin valorar realmente el impacto que tenía todo lo que estábamos haciendo en el sistema. Para ayudar a resolver este tipo de situaciones aparece la evaluación de tecnologías sanitarias, que lo que intenta es aportar conocimiento sobre la eficacia, efectividad, seguridad de las tecnologías, valorando el impacto sanitario, social, ético y organizativo, para determinar si las cosas funcionan, para quién funcionan, a qué coste, pero también, y esto es muy importante, cómo se comparan con sus alternativas. ¿Vale? Es decir, no evaluamos las tecnologías de forma absoluta en sí mismas, sino las tecnologías hay que valorarlas en función de los tipos de pacientes que tenemos y las alternativas terapéuticas que se ofrecen, y en función de eso ver cómo la nueva que se introduce puede ayudarnos o no a resolver los problemas clínicos que tenemos. De forma que la evaluación de tecnologías se encuentra en este proceso intermedio entre la producción de conocimiento y su aplicación en términos de políticas, prestaciones, guías o de la práctica clínica, evaluando, recogiendo la información y reflexionando en el contexto local para determinar hasta qué punto los elementos que aporta esta tecnología realmente tiene sentido que se introduzcan en el sistema. Señalo aquí el tema de la investigación porque yo creo que es un tema clave, luego hablaremos sobre ello, y que tiene que estar directamente ligado también con el componente de evaluación de tecnologías sanitarias. Cuando hablamos de sostenibilidad, y este es el segundo concepto económico que yo manejo, entiendo que es garantizar acceso, calidad, a un coste aceptable, que es garantizar, en definitiva, equidad, efectividad y eficiencia, pero desde una perspectiva muy clara, y es que generalmente los sistemas sanitarios intentan y ponen mucho énfasis en la eficiencia de producción, en gestionar bien los procesos para producir bien productos. Y esto es importante, imprescindible, pero es insuficiente. De hecho, hasta puede ser contraproducente si no producimos lo que hay que producir. Porque lo importante es la eficiencia de asignación y es el coste de oportunidad, que ese es el otro concepto económico. Es decir, si yo hago algo, si yo atiendo en definitiva a un paciente, si estoy haciendo una radiografía, hay un paciente que no la está recibiendo. De manera que el agregado de actividad que desarrollo en el sistema sanitario para una población definida, tenemos que hacer el esfuerzo para que sea máximo su impacto en la salud de las personas. No tanto solo sobre pacientes individuales, sino sobre poblaciones. Y esto es, en definitiva, la eficiencia de asignación, que en definitiva es ver qué tengo que producir. Si tengo que producir más atención primaria, si tengo que contratar más enfermeras para el servicio de urgencias, si tengo que poner más dispositivos de radiología o si tengo que comprar terapia oncológica. Aquí hemos tenido un problema porque aquí hablaba de efectividad, de eficacia, efectividad
eficiencia y aquí hablo de equidad. ¿En qué sentido? La equidad es el aspecto clave desde esa perspectiva del coste de oportunidad y de la medicina poblacional. Porque lo que tenemos es ser capaces de trasladar las cosas que sean efectivas y eficientes, pero garantizando que desde la asistencia sanitaria no solamente estamos ofreciendo asistencia en función de la necesidad, sino que estamos intentando contribuir a reducir las diferencias socioeconómicas que existen en términos de salud. El sistema de asistencia sanitaria no es el origen de las desigualdades sociales, pero lo que sabemos es que los que tienen más enfermedad, los que son más pobres tienen más enfermedad. Y eso pasa, por ejemplo, en España. Eso sucede también. Es decir, por lo tanto, tenemos que garantizar que existe esa capacidad de atender a los pacientes y ofrecer servicios a las personas desde esta perspectiva. Y por otra parte, es clave también para entender el proceso de la cobertura universal. Si estamos extendiendo las poblaciones, lo que vamos a tenernos que definir es qué servicios damos y otro elemento clave, ¿cuánto pagamos por ellas? Claro, estamos asumiendo que las cosas se introducen con el precio al que se nos dice que tiene que llegar. Claro, y esto es lo que nos tendremos que replantear definitivamente. Replantear, quiero decir, más allá, es una realidad ya, que es que los sistemas sanitarios no pueden ser capaces de seguir ofreciendo alternativas esperando que el precio nos lo fijen desde fuera. Entonces, esto es un elemento clave. Es un elemento clave. Junto a este está el otro tema relevante, que es el tema de la utilización. Estos son datos de España, que son las colecistectomías, y esto es lo que vean que ha pasado en España desde el año 97 hasta el año 2014 con las colecistectomías, que han pasado de 40.000 a 60.000. Básicamente porque la colecistectomía laparoscópica es un procedimiento más eficiente, más seguro, y gracias a eso se ha extendido muchísimo más. De manera que hoy en día hemos pasado de intervenir 40.000 vesículas en España a intervenir 60.000. ¿Esto es bueno o malo? Bueno, pues habría que verlo. Y una manera de verlo, bueno, esto es una cosa curiosa, es que tiene que ver también, esto es el acceso a líneas de teléfono móviles en España, que como ven, sigue un patrón relativamente similar al de las colecistectomías, lo que uno puede pensar que lo que nos está pasando es que estamos consumerizando excesivamente la asistencia sanitaria y convirtiéndola en un bien en sí mismo, independientemente del impacto que tiene sobre la salud. Pero la otra cosa importante es que, fíjense lo que sucede con las apendicectomías en España. Las apendicectomías en España están entre 40 a 45.000 al año. Las apendicectomías es un procedimiento que hay que hacer y que además todos los profesionales están de acuerdo cuando hay que hacerlo. Claro, nos encontramos con que un procedimiento que hay que hacer tiene una estabilidad muy importante, mientras que un procedimiento que efectivamente las personas que tienen piedras en la vesícula tienen un problema de salud. Eso es evidente. Pero ¿está justificado que hagamos este incremento en la utilización de este procedimiento? Otra situación que se nos está dando en España, miren, esto es la mortalidad por cáncer de tiroides y estos son las altas por cáncer de tiroides en los hospitales españoles. ¿Está justificado este incremento en definitiva en la búsqueda de nódulos en la tiroides con objeto de su extirpación quirúrgica? Cuando el impacto que esto está teniendo sobre la mortalidad pues no está claro. Todo esto, volviendo al tema de la coste de oportunidad, se le ocurrió analizarlo a un grupo de economistas dirigidos por Carl Claxton de la Universidad de York, que hicieron un estudio del coste de oportunidad de lo que está pasando con la asistencia sanitaria en Inglaterra
fundamentalmente, específicamente con los oncológicos, para evaluar el impacto que había tenido sobre la salud de las personas en términos de coste de oportunidad. Esto es el titular del Guardian cuando explicaba, en términos, está en inglés, pero explicaba para los ciudadanos ingleses qué es lo que sucedía. Y es que el coste de oportunidad es que se sufre, los pacientes ingleses sufren cuando el NHS compra medicinas caras, porque el efecto que tienen sobre la salud de las personas es muy bajo y, sin embargo, se están detrayendo importantes recursos que se podrían estar destinando a otros elementos, y aquí básicamente eran temas de atención primaria. Y fíjense que atención primaria, primary care en Inglaterra es como una cosa de donde surge, ¿no?, el concepto, la atención primaria moderna, los GPs. Bueno, pues todavía se podría hacer mucho más por la salud de las personas, y ese agregado de salud sería mucho más importante que si destinamos recursos a atender a pocos pacientes, que los tenemos que atender y tenemos que darles todo aquello que funciona, pero tenemos que darles aquello que funciona. Lo que no funciona no tiene sentido que se lo demos, porque el problema es que estamos retirando posibilidad de asistencia a otros pacientes. Parte de lo que sucede en el sistema sanitario es que las tecnologías entran y aparecen claras, pero cuando se utilizan en el sistema sanitario, pues se conviertan en living things, son seres vivos. Esto es importante, esto es interesante, y esto no hay que descartarlo. Y esto es una de las cosas que nos señalaba nuestro colega coreano esta mañana. Es decir, hay que evaluar qué es lo que estamos haciendo en la práctica clínica. Esto es importante. Y la otra cosa es que en el sistema sanitario no echamos nada. Hacemos ecografías, resonancias, PET y tacto rectal. Que seguimos haciendo todo. Bueno, pues en otros sectores no solo las tecnologías se introducen de otra manera, sino que también se eliminan de otra manera. ¿Vale? Bueno, la evaluación de tecnologías sanitarias es revisar la mejor evidencia científica, es adaptarla a la realidad y al contexto local, pero también implica transparencia para fortalecer la legitimidad social en términos de estas decisiones que son socialmente complicadas. Pero sin este proceso no tenemos claramente legitimidad para decir ni no, pero ni siquiera para decir casi, lo peor es para decir sí. Este es el problema. No es tanto cuando decimos no, sino cuando decimos sí. Y la otra cosa es que la evaluación de tecnologías sanitarias no tiene que ser una actividad académica, sino que tiene que ser una actividad directamente relacionada con la toma de decisiones. Eso sí, teniendo independencia científica y garantizando que las cosas se están haciendo bien. Pero tiene que formar parte indisoluble del proceso de toma de decisiones. Y para eso necesitamos evidencia sobre el beneficio, conocer la prevalencia del problema de la población, conocer también los patrones de utilización, garantizar que tenemos el coste y valorar también el impacto que tenemos en la forma agregada en salud de la población. Y además todo esto se tiene que producir en un contexto donde tenemos que garantizar el acceso a las personas en función de la necesidad para ayudar a resolver estos problemas de desigualdad, que hay que trabajar claramente sobre sistemas de reembolso que alineen los incentivos de otra manera. Tal y como estamos pagando hoy en los sistemas sanitarios, no estamos ayudando a resolver este tipo de dilemas, que necesitamos también un mecanismo para establecer el precio por el que pagamos las tecnologías, sobre todo las nuevas tecnologías, que tenemos además que desarrollar sistemas para evaluar resultados en términos de práctica clínica, y que además todo esto tiene que servir las bases para identificar áreas que sean de investigación prioritaria. Y muchas gracias por la atención y muchas gracias por la invitación.